Bueno, mis amados, damos gracias al Padre Todopoderoso porque nos ha permitido nuevamente llegar a esta ocasión presente, ¿sí? Dando gracias a Él, dando gracias a su nombre, porque Él ha sido bueno y nos ha concedido el día de Shabbat. Amados, sabemos que estamos siempre en dificultades de una u otra manera, el adversario, el enemigo, y también este mundo hostil cada vez busca más aprisionar de una u otra manera con los sistemas a las ovejas de nuestro Mashiach. Por eso nuestro Mashiach dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman que yo he vencido. Amados, recuerden que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros las herramientas para seguir adelante. Nos ha dado a cada uno de nosotros esas herramientas para que nosotros podamos servirle más eficientemente, que podamos seguir adelante buscando su rostro, que nosotros podamos seguir firmes ante la batalla, ante cualquier viento que se pueda levantar en contra nuestra. Debemos seguir aferrados siempre del talid, del manto de nuestro gran maestro Yahushua, al cual esperamos prontamente y en nuestros días. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Araque, soy Zaquén, anciano de esta comunidad, Yeshua Metzudá, Fortaleza de Salvación, y les invitamos también a que visiten nuestro canal de YouTube, Yeshua Metzudá, nuestro website www.fortalezads.net, y allí, amados hermanos, ustedes van a conseguir bastante material muy bueno, enseñanzas que le van a ayudar a ustedes de una u otra manera a compartir la palabra, a entender la palabra y de una u otra manera a aportar ese granito de arena en la formación y en la restauración del pueblo de nuestro Padre Celestial entre las naciones. Shabbat Shalom para todos los hermanos que se están uniendo a Facebook Live, para nuestro hermano José Elías Garcés, para nuestra Jod Gloria, para nuestra hermana María de Jesús y para todos los hermanos que se van a estar conectando, al igual que para nuestra Jod Marbeli, nuestra Jod Gabriela, nuestra Jod Socorro, la Jod Milagro, nuestra Jod Lulú y nuestra Jod Mariela, que están aquí con nosotros compartiendo y esperando que más hermanos se estén uniendo en el transcurso de esta enseñanza. Vamos a comenzar, mis queridos hermanos. El tema del día de hoy es la resurrección del Mesías. La resurrección del Mesías, un tema muy importante. Esta enseñanza, amados hermanos, es muy importante de entender, ya que este tema tiene que ver o es una parte vital de nuestra formación, una parte vital de nuestra fe, de nuestra emuná. Nosotros tenemos la emuná, la fe hebrea. Estamos buscando no restaurar la fe del judaísmo, no restaurar la fe del judaísmo en nuestra vida, sino la fe hebrea, la fe de nuestro padre Abraham en nuestra vida. Esa confianza, esa fe, esa justicia que tenía nuestro padre Abraham debe ser reflejada en nosotros. Y tenemos un gran ejemplo para ello, nuestro Mesías Yahushua, la Torá viviente por excelencia. Y por eso, amados hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Padre que nos dé esa fortaleza para también seguir las pisadas del Maestro. Nuestro Maestro dijo, tomen su madero, cárguenlo y síganme. No nos dijo, esperen a liberarse de todos los problemas. No nos dijo, esperen a quitarse todo lo que tienen encima y después me siguen. No, dijo, carguen con todas las situaciones. Todo lo que ustedes tengan que cargar, cárguenlo y síganme. Recuerden que nuestro Padre bendito, a través de su Hijo, no nos promete que nos va a librar del problema. Él nos promete que Él va a estar allí con nosotros en la dificultad, en la adversidad, en la situación. Él va a estar allí siempre. Nuestro Padre es fiel y Él siempre es fiel a su palabra. Por eso nosotros debemos ser fieles a su palabra y estar alineados a su voluntad. Este tema que vamos a tratar en esta enseñanza tiene que ver con la resurrección de Yahushua, nuestro Rabí. Y el desafío que representa, mis amados, para nosotros, para nuestro pueblo hebreo, sobre todo para nosotros como creyentes en Yahushua como el Mesías y que seguimos sus enseñanzas, el desafío de demostrar su resurrección y su realidad histórica, y que tenemos que partir del hecho histórico de su muerte, que nuestro Mesías murió por ejecución, por orden expresa de Poncio Pilatos, que es un punto muy bien establecido en la historia.
hoy en día está cayendo en tela de juicio, porque hay muchos hermanos y hermanas, o lamentablemente, para decirlo de esta manera, muchos ex hermanos y ex hermanas que han terminado negando a Yahushua como el Mesías. ¿Por qué? Porque se han dejado arrastrar por corrientes modernas y personas que lamentablemente están desacreditando lo que es la eficacia de la mesianidad de Yahushua. Aún hoy en día, personas que antes militaban predicando la palabra, llevando el reino de Elohim y su justicia a las naciones, han rechazado totalmente a Yahushua como su redentor, como el cordero, han rechazado a Yahushua como el Mesías, y hoy en día están simple y llanamente, muchos de ellos incluso han terminado siendo ateos, otros han caído en el judaísmo ortodoxo, negando completamente cualquier vestigio de alguna vez que ellos hayan creído en Yahushua como el Mesías, y esto ha sido esto es algo terrible. Y uno de los graves problemas que está sucediendo a ellos no es porque les haga falta fe, es porque lamentablemente no tienen la madurez en esa fe. Muchas veces las personas o los hermanos tienen abundante fe, bendito es el Eterno, pero su fe se ve comprometida cuando no refuerzan esa fe con el conocimiento de la palabra, cuando no refuerzan esa fe con la virtud de la Escritura, con la virtud de las enseñanzas de la Torá, con la virtud de las enseñanzas de los profetas, de los escritos, cuando no se preparan para defender, para enseñar, para restaurar, para predicar. Y por mucha fe que hemos visto en muchos hermanos, su fe ha sido trastocada porque no se han preparado, porque a veces están siguiendo doctrinas o están siguiendo religiones solamente por cultura, por tradición, pero no por la búsqueda de la verdad. Y eso es algo terrible porque hoy en día se ha destapado la información y el conocimiento de Adonai Yahweh por toda la tierra. Dice el profeta que el conocimiento de Yahweh se derramaría por toda la tierra, pero el grave problema es que así como el conocimiento, la falta también de la fe de muchos está dejando de un lado esos principios espirituales que deben demostrarnos a nosotros y realzar a su majestad Yahushua, nuestro Mesías. Y lamentablemente como consecuencia tenemos personas que están abandonando la fe en Yahushua como el Mesías. Están causando apostasía en sus vidas y en las de aquellos que en alguna vez los vieron a ellos como testimonio. ¿Todo por qué? Por no entender los principios bíblicos, por tener quizás también maestros que no les enseñaron efectivamente, o por simple y llanamente no haber madurado lo suficiente, dejándose arrastrar por corrientes que lamentablemente los alejaron de su fe. Y por eso este tema es muy importante, porque cada vez más vemos cómo el enemigo, el adversario, con sus diferentes enseñanzas, diferentes formas de pensamiento, están llevando a que muchas personas, incluso cercanos y quizás lejanos, pero ya no tan lejanos, personas, hermanos que son cercanos, ya están empezando a negar al Mesías, empezando a dudar de Yahushua como el Mesías, empezando a no creer en Yahushua como el Mesías. Amados, tenemos un gran trabajo, tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos. La oración no debe faltar en nuestros hogares, en nuestros labios. Una vida íntima, llena del temor reverente a nuestro Padre, llena de santidad en la intimidad y sobre todo que nuestra luz se refleje en público, no debe faltar en nuestras vidas. Y una de las grandes o de las grandes responsabilidades que tenemos, sobre todo los que ya tenemos tiempo en la restauración y aún los que están comenzando, es la preparación. Es ya no seguir siendo religiosos, porque los religiosos lamentablemente se fundamentan solamente en la fe que es necesaria, ese es el principio de todo, el justo por la fe se salvará, pero no se esfuerzan. No hay un sacrificio de parte de ellos para poder prepararse efectivamente, para poder llenar sus vidas de fundamentos escriturales y para poder enseñar correctamente la palabra y no seguir perpetuando errores. Por eso siempre vamos a enseñar en esta casa que las dos cosas son necesarias. Una fe fuerte, inquebrantable, fundamentada con el conocimiento bendito de la palabra.
Y eso va a ser necesario con la guía del Espíritu de Santidad. Si el Espíritu de Santidad no está en nosotros, no vamos a poder realizar ni poder cumplir el propósito, ni obtener los resultados que nuestro Padre espera del remanente de Israel entre las naciones, restaurados a través de la fe en nuestro Mesías. Y por eso hoy en día, una de las primeras cosas que nosotros conseguimos cuando a veces hablamos con muchos hermanos que están comenzando este camino de apostasía, es que empiezan a negar el hecho de una existencia histórica de nuestro Mesías. Empiezan a negar que Yahoshua haya existido incluso. Y esta corriente no es solamente del judaísmo, porque en el judaísmo, en ciertas facciones del judaísmo, se enseña para negar a Yahoshua, para negar que alguna vez, o negar sobre todas las cosas la fe en Yahoshua, pues enseña de que él nunca existió. Y si no existió el personaje, pues obviamente entonces no existe su enseñanza, no existe su doctrina, y de esa manera pues es fácil derrumbar, según ellos, esa casa de naipes. Pero cuando nosotros hablamos de hechos históricos, debemos entender que para demostrar ese hecho histórico no podemos repetir la acción como sucede en un laboratorio. Hoy día, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo, cuando alguien comete un homicidio, la única manera de demostrar lo que ocurrió, quién lo hizo y cómo sucedieron las cosas, excepto que por supuesto haya quizás una cámara de video filmando el hecho, la mayoría de las cortes de justicia se deben basar en testigos y en evidencias para llegar a una conclusión para ese caso. Si la muerte, tocando este ejemplo para que tengamos quizá una perspectiva, si la muerte de una persona, sucedió para el tiempo cuando hoy en día no existen estos testigos, ¿cómo hace, por ejemplo, la ciencia criminalista? ¿Cómo hace la ciencia jurídica? ¿Cómo hace la ciencia histórica para decidir si esa muerte fue un homicidio o si esa muerte, fue un accidente? Hay que tener las evidencias, y debido a que hoy día se están levantando esta gran influencia, desestimando la historicidad de Yahoshua, desestimando la mesianidad de Yahoshua y refutando principios bíblicos, es primordial para nosotros, mis amados, primero analizar si la muerte de nuestro Mesías fue un hecho histórico y analizar qué es lo que lo vindica a él como el Mesías. Y por eso es el tema de la resurrección, que es muy importante y es vital para nuestras vidas. Es vital para nosotros como creyentes en Yahoshua. Y comenzando con el primer punto, solamente hoy se puede depender de la evidencia histórica y de la evidencia de los testigos fundamentados en esa información. Podemos decir que la muerte de nuestro Mesías es un hecho histórico indisputable. Es un hecho tan indiscutible que alguien con un mínimo de conocimiento de la ciencia histórica se atrevería a desafiar todas las fuentes históricas conocidas, como por ejemplo tenemos los evangelios, que también es una fuente histórica, que así lo testifican, y también tenemos varias fuentes importantes fuera de los evangelios, evidencias externas a nuestra fe, que también confirman la historicidad de nuestro Mesías Yahoshua. Dice nuestro ángel Daji, dice, si no existiera el Mesías Yahoshua, entonces nosotros no fuéramos pecadores, estamos listos y fritos. Sí, exacto. Creo que voy a corregir. Si no existiera nuestro Mesías Yahoshua, nosotros fuéramos pecadores, correcto. Ahora ya vamos a ir para ese punto, ya vamos a ir para allá, porque estaríamos, como en palabra de nuestro querido hermano Eduardo, estaríamos listos y fritos. Creo que fue que dijo, sí, listos y fritos. No tendríamos oportunidad de salvación. Entonces, ¿cómo hacemos, amados hermanos, si tenemos, porque obviamente cuando nosotros intentamos, y amados, esto se ha convertido últimamente, no en el pan nuestro de cada día, pero últimamente estamos viendo casos muy regulares de personas que dicen, no, es que estamos saliendo de la mentira. ¿De cuál mentira? Ahora no creemos en esa persona como el Mesías. Eso es una mentira. Yo me quedo sorprendido porque a veces los argumentos que tienen es que escucharon a alguien repetir las cosas. Es que escucharon a alguien
simple y llanamente, y porque les pareció bonito, empezaron a dudar. A veces parece más una excusa para hacer y deshacer con sus vidas. A veces parece más una excusa para poder librarse de la obediencia, para poder librarse quizás de la responsabilidad de hacer las cosas bien, o para que su conciencia ya no los ataque. Eso a veces parece más bien una excusa. Y otras veces parece más bien una forma muy ignorante de atender o de estudiar la escritura o de atender a las personas. Nosotros aquí no estamos para asegurar concretamente muchos de los puntos de las escrituras, porque muchas de las cosas se pueden prestar para especulación, pero la escritura se confirma por sí sola y también por las evidencias. Por eso es muy importante que si nosotros no estamos dispuestos a cuestionar a nuestros propios líderes con respeto, con prudencia, con amor, con educación, si no estamos dispuestos a cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras propias opiniones, nosotros no vamos a ser dignos de Mashiach. Porque si hay alguien que nosotros le estemos, que sean nuestros maestros, le respetamos, son nuestras autoridades, le seguimos, y si hay algo que nosotros no estemos de acuerdo, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos con amor, con respeto, porque son nuestras autoridades, y les preguntamos para ver cuáles son sus argumentos para decir tal o cual cosa. Porque quizás a mí me suene bonito, pero hay algo que pueda enseñarme de tal manera que pueda contradecir algún principio bíblico. Pero las personas no hacen eso de por sí. Las personas lamentablemente están solamente escuchando y repitiendo como loros a veces, sin ánimo de ser despectivo ni grosero con nadie, pero a veces estamos como los loritos, repitiendo solo lo que nos dicen. Y a veces no buscamos los fundamentos para poder realmente decir está en lo cierto. Así no me guste eso. En nuestro canal de YouTube hace unos días subimos la quinta enseñanza de la autoridad, de la autoridad en asamblea, en la congregación. Les recomiendo a todos que por favor no dejen de escuchar ese tema, porque va a ser de mucha edificación para tu vida y te va a enseñar tanto como discípulo, como líder, como un posible maestro, maestra, pastor de cualquier congregación o grupo de personas, te va a ayudar a organizar y a alinear esa vida de congregación que debe de ser de esa manera. Pero bueno, como tenemos, aparte de los evangelios, que son una evidencia histórica, mis amados, recuerden, los evangelios tienen aproximadamente 2000 años. 2000 años de haberse escrito, eso los convierten en evidencias históricas, pero como muchos nos dicen, es muy fácil ubicar la evidencia dentro de la propia evidencia, es decir, como que muy bonito, estamos utilizando, como defendemos a Yahoshua, pues bueno, vamos a, no sé cómo decirlo, como defendemos a tal persona de esa familia, vamos a buscar un familiar para que lo siga defendiendo, entonces como que no es imparcial el juicio, ¿no? Pero vamos a dejar un poco el evangelio, los evangelios que nos relatan acerca de lo que fue las crónicas de nuestro Mesías, su muerte, cómo fue su muerte, esa muerte sangrienta, humillante, dolorosa, cómo fue su resurrección, porque allí tenemos esa evidencia y la misma evidencia dice que fueron más de 500 testigos los que lo vieron después de su resurrección. Pero también en la historia, escritura no bíblica, sino externa, extrabíblica, en la historia tenemos otras evidencias, ¿sí? Otras evidencias. Y es muy importante lo que dice nuestra Juan María de Jesús, dice, el Ruach te guía a toda verdad, y como los de Berea, si escudriñamos, sea así conforme las escrituras nuestro mover. Así es, estimada hermana. Sin embargo, hoy en día, muchas personas que a veces se adjudican tener el espíritu de santidad, aún terminan negando al Mesías y a veces uno se queda muy sorprendido. Por eso, amados, como los de Berea, como bien lo dijo nuestra Jod, verificando siempre todo a través de la escritura, por más bonito que me pueda sonar a mí, yo debo de primero cotejarlo con la palabra, ¿sí? Pero vamos a ver también otras fuentes extrabíblicas, otras fuentes históricas que nos hablan. Primero vamos a defender un punto. Es nuestro Mesías, el Mesías judío, el Mesías hebreo,
el que comía kosher, el que guardaba la Torá, el que enseñaba Torá, el que guardaba Shabbat, el que asistía a la sinagoga. Vamos a buscar otras evidencias históricas que nos demuestren que él existió. Y vamos a presentar tres evidencias rápidas, sin mucho detalle, pero ustedes lo van a poder investigar. Hay muchas más evidencias históricas, incluso hasta en libros de historia pagana, del Imperio Romano, donde se relatan seguidores, donde se relata muchas evidencias de la historicidad de nuestro Mesías. Dice nuestra Jolulú, por la falta de fe no tienen criterio propio, se dejan llevar por los demás. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Correcto. Nada más que agregar, estimada hermana. Flavio Josefo, Flavio Josefo, el historiador judío de finales del siglo I, reporta en sus escritos, recuerden, era un judío que no creía en Yahoshua como el Mesías, pero él escribió siendo como un mediador entre el judaísmo de ese tiempo y el pueblo romano. Sí, correcto, fue nuestra Jo Socorro quien hizo ese comentario. Disculpe, estimada Jo Socorro. Entonces, Flavio Josefo hace varios comentarios, ¿sí? Él incluso reporta en sus escritos que Pilato ordenó que Yahoshua fue crucificado, que fue ejecutado. Y hay tres evidencias en sus escritos donde él habla de Yahoshua, donde él obviamente utiliza en el texto griego, que él mismo dice en su tesis que a él llevar ese texto del hebreo al griego, a él le costó mucho, siendo él de habla hebrea, pero también sabiendo hablar griego y latín, le costó mucho transmitir del hebreo al griego todo lo que fue sus libros, las crónicas, la historicidad que él pudo perpetuar. A él le costó mucho, pero en sus escritos griegos, aún él pasó comentarios como mataron a Jacob, llamado el justo, el hermano de Jesús, en griego, de Jesús, el apodado el Cristo, como lo dice en griego, ¿sí? En hebreo sería de Yahoshua, apodado el Mashiach. Y en dos ocasiones más, él menciona en diferentes libros, menciona a nuestro Mesías Yahoshua, refiriéndose a que sí existió, por ejemplo, lo primero, la ejecución. Porque él incluso dice que Pilatos ordenó que Yahoshua fuese ejecutado. Él menciona que Pilatos ordenó la ejecución de nuestro Mesías. Entonces, tenemos este historiador que es muy importante, por más que hayan querido desacreditar estas citas, los detractores de nuestra fe, los que dicen que Yahoshua nunca existió, que eso es un mito. Un mito puede llegar a ser el Jesús inventado por la Iglesia Católica. Pueden haber una línea muy delgada entre el personaje de Jesús inventado por la Iglesia Católica a que fuese histórico. Sin embargo, para dejar esos puntos a un lado, porque puede, como le dije, hay una línea muy delgada allí, debido a la personalidad que le cambiaron al Mesías hebreo Yahoshua. Pero este historiador Flavio Josefo es una evidencia histórica de que Yahoshua existió y de que fue ejecutado por orden de Poncio Pilatos. Hay otro historiador, y es el historiador y senador romano, un pagano, Tácito, y se refiere al Mesías, dice, su ejecución por Poncio Pilatos y la existencia de los primeros cristianos en Roma, como lo dice el texto literal de la traducción al español que se tiene hoy en día, y está en una página de su obra final, en los anales que él escribió en el libro 15, en el capítulo 44.1. Amados, el reporte de Tácito, este historiador, confirma lo que sabemos por otras fuentes, que nuestro Mesías fue ejecutado por orden del gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos, y en algún momento durante el reinado de Tiberios. Eso es lo que reporta la historia fuera de los evangelios. Hay otro historiador que vamos a citar, que también era un pagano, que era Mará Bar Serapión,
que habla del Mesías y dice en sus escritos que Yahushua, nuestro Mesías, fue ejecutado o fue crucificado, como lo colocan las traducciones, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la evidencia de la historicidad de nuestro Mesías es irrefutable. Esto significa que no hay duda, amados hermanos, de que nuestro Mesías murió, que murió por ejecución en el madero por orden de Poncio Pilatos, y que esa orden de Poncio Pilatos fue ejecutada por soldados romanos en suelo hebreo. Ustedes dirán, pero eso es obvio. Sí, amados, es obvio para nosotros que creemos confiadamente en que Yahushua le pasó todas estas situaciones, que él fue muerto por Poncio Pilatos, los romanos lo ejecutaron, que el liderazgo judío, los judianos, la élite de ese momento conspiró para asesinar a nuestro Mesías y manipuló también hasta cierto punto a Poncio Pilatos para que dictaminara la ejecución sobre nuestro Mesías Yahushua, y que los romanos fueron los que lo ejecutaron para deshacerse del problema que ellos tenían en mano. Y de esa manera para nosotros es obvio. Y aún nosotros creemos en algo que va mucho más allá de la historia, que ya lo vamos a ver. Pero tomando solamente como referencia, hay muchos más. Podemos nombrar 4, 5, 6 historiadores más que reflejan lo que sucedió con nuestro Mesías, que fue ejecutado por orden de Poncio Pilatos, y que tenemos que de toda la vida de nuestro Mesías, lo que sucedió por lo general, que lamentablemente hoy en día muchos están cayendo en el grave error de desestimar esta historicidad de nuestro Mesías. Y es muy importante, amados, porque en algún momento a ustedes, tu hermana que me estás escuchando, tu hermano que me estás escuchando, es posible que tú te pares en algún lugar público y estés predicando la palabra, estés hablando del poder del Altísimo, de las maravillas, estés testificando su amor, estés testificando de ese amor tan grande que ha tenido nuestro Padre al darnos la salvación, que hay una solución para esos problemas, que muchas de esas cosas se pueden sobrellevar con una fe fuerte, con una esperanza en nuestros corazones, que nos ilumine los ojos y que nos ilumine el rostro. Y cuando ustedes puedan estar más inspirados, de repente se levante alguien a desafiarte en público, a decir que eso es mentira, que eso no existió, que lamentablemente lo que estamos enseñando carece de sentido, como diría nuestro Ángel Eduardo hace un momento, que estamos listos y fritos, o fritos y listos, creo que fue que dijo. Porque eso lamentablemente, amado hermano y amada hermana, te puede pasar a ti. Y como dice nuestra joven María de Jesús, los apóstoles, los shaliachim, los emisarios, les tocó defender ese punto, pero con un conocimiento mucho más elevado, que hoy en día nosotros lo podemos leer, pero muchos todavía no lo han entendido. ¿Cómo hicieron ellos para defender la mesianidad de Yahushua? Y siempre en sus labios había un punto muy, muy crucial: la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante ese punto de la resurrección? Y ahí es donde yo te invito a que tú te prepares con todos estos argumentos, porque tú tienes una responsabilidad. Es predicar a Mashiach, claro que sí, pero también estar preparado o estar preparada para esa ola de apostasía que se está levantando, para esa ola de detractores de nuestra fe y enemigos de nuestra fe que se están levantando, que están trastocando las casas de los indoctos, de muchos hermanos y hermanas que con buen corazón, con amor al Eterno, con amor a nuestro Mesías, están buscando la palabra, pero de repente se levanta uno de estos apóstatas y empieza a hablarles al oído y los confunde. Y mucho porque nosotros no hemos en muchas ocasiones tomado la responsabilidad que nos corresponde, hemos dejado ese espacio vacío de ir a predicarle a todas esas personas, a todos esos hermanos de buen corazón. Y ese espacio vacío lo está llenando esta gente con este tipo de ideas que carecen de principios, que carecen de evidencias, como la que te estoy presentando en este momento por encima, pero tú tienes el deber de investigar. Que tú automáticamente, alguna persona, como me ha sucedido, alguna persona se levanta y diga, ya va, eso es mentira. Así, eso es mentira, porque él ni siquiera existió. Y a veces uno se da cuenta que esa persona solamente lo escuchó por allí de alguien
que le faltaba conocimiento, y aún él por andar repitiendo como loro, también está diciendo algo con menos conocimiento todavía. Entonces, ahí es cuando uno les dice, discúlpeme, ¿por qué usted dice tal cosa? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué eso es así? Ok, te voy a presentar. Aquí tienen 3 evidencias, mis amados. Ahí tienen a Flavio Josefo, tenemos a Mar Serapión y tenemos a Tácito. 3 evidencias históricas que no creían que Yahoshua era el Mesías. Aún 2 de ellos son historiadores paganos. Y aún hay más, mis amados. Aún hay más en la historia que demuestran cómo incluso antes de formarse el cristianismo habían grupos de personas que creían en Yahoshua como el Mesías, en el Nazareno. Incluso todavía tan tarde como en el siglo IV, hubo un historiador que volvió a Jerusalén a ir a buscar a los judíos mesiánicos, a aquellos a los que creían en Yahoshua como el Mesías, pero que nunca habían dejado de ser judío. Y eso está en la historia. Eso está en la historia. Eso es en el siglo IV. Por eso es muy importante, amados, que hoy en día tenemos la fe. Si lo voy a decir de esta manera, si antes para Shaul, para los apóstoles, cuando usted se coloca a analizar todas las enseñanzas de Shaul, de Pablo, usted se da cuenta que él era una persona conocedora de las profecías, de las profundidades de la palabra, que tenía un conocimiento de la palabra revelada extraordinaria, que podía defender la mesianidad de nuestro Mesías, escarbando en la profecía detrás de la letra. Yo hoy en día he visto a muchos hermanos, a muchos maestros que tienen una fe tremenda, se conocen los textos bíblicos de memoria, pero cuando intentan defender ciertos puntos de las escrituras delante de estos apóstatas, lamentablemente a veces falta la instrucción, no porque no tengan el espíritu de santidad, sino porque también necesitan preparación, necesitan maestría. Y ahí es cuando nosotros debemos de ser humildes y decir, necesito que el Eterno me coloque un varón o incluso una hermana preparada para que me transmita estas enseñanzas y yo pueda realmente digerirlas, pueda entenderlas y de esta manera yo pueda realmente estar preparado o preparada para enseñar revelación de lo alto. Con decirle que hoy en día todavía hay hermanos que dudan de si se tengan que circuncidar o no. Porque tanto hay argumentos para un lado, pero hay argumentos para el otro. Con decirle que hay muchas cosas que muchos hermanos todavía tienen dudas porque todavía no han escarbado por debajo, más profundo de la letra. ¿Tienen el espíritu de santidad? Claro que tienen el espíritu de santidad. Pero eso también requiere de estudio, de preparación. ¿Tienen fe? ¿Oran por los enfermos y se sanan? ¿Oran por los endemoniados y se liberan? Claro que la tienen. El espíritu de santidad está con ellos, pero aún dudan de ciertos principios. Recuerden a Kefa. Kefa era una persona que tenía el espíritu de santidad en pleno. Estuvo en Shavuot cuando fue el derramamiento de la Ruach HaKodesh. Él pasaba y la sombra de Kefa sanaba a los enfermos. Le llevaban pañuelos para que él orara y los llevaban para los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero después pecó. Después al tiempo pecó de hipocresía porque no entendía ciertos principios escriturales y tuvo que llegar un sabio de la Torá como Shaul y reprendió, incluso haciéndolo pasar una vergüenza. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que debemos nosotros prepararnos, que el Espíritu de Santidad nos va a guiar a toda verdad, pero que debemos nosotros prepararnos. Entonces, todo esto, amados hermanos, y aquellos que conocen la historia, saben que los soldados romanos eran profesionales en la tortura. ¿Sí? Y sabían matar, sabían ejecutar. No había quien se salvara de sus manos. Y negar la muerte de Yahoshua, negarlo a él, negar su muerte, su existencia, es simplemente colocarse del lado equivocado del mundo, de la historicidad del mundo.
y mostrar ignorancia frente a la evidencia, frente incluso a la comunidad mundial. Dice nuestra Jod, ahora sí, nuestra Jod Lulú, dice, a mí me criticaron porque hablaba de evidencias y contexto histórico, etcétera, para poder así entesar, creo que es, entesar más las escrituras, como para darle más contexto, ¿sí? Y dice nuestra Jod Milagro, la santidad tiene su precio, tenemos que conocer, tenemos que prepararnos, y así es, amados, así es, debemos conocer, debemos prepararnos. Entonces, si tenemos las evidencias históricas de que el Mesías fue ejecutado por orden de Poncio Pilatos, eso significa que existió históricamente. Nadie puede decir lo contrario, a menos que sean personas que no tengan la suficiente madurez o sobriedad para aceptar el hecho histórico de que Yahoshua sí existió. La evidencia de su ejecución demuestra la realidad de su existencia. Nadie que se respete correría el riesgo de negar este hecho indisputable desde el punto de vista de la ciencia histórica. De modo que, amados, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Yahoshua, lo estamos haciendo a partir de la evidencia de su existencia histórica, de su muerte. Y por otro lado, si Yahoshua murió literalmente, podemos hablar entonces de su resurrección. Por favor, amado Sajín, también tenemos a nuestro Asmoshia por acá, nuestro a Roberto, si me pueden leer, 1 Corintios 1:18. ¿Cómo no, amado hermano? Corintios 1:18 dice así. A ver, adelante uno, por favor. Porque para los que se pierden, el mensaje del madero es locura, pero para nosotros que nos estamos salvando es poder de Yahweh. Amén. 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 Aleluya, aleluya. Shabbat shalom para mi querido Roberto, para mi querido Asmoshia, todos los hermanos allá con nuestro Asmoshia que estaban en clases de hebreo hace rato, y damos gracias al Eterno porque estaban estudiando hebreo bíblico, la escritura, y se están preparando para escudriñar mucho más a profundidad. Bendito sea el Eterno por sus vidas. Y por eso, miren lo que acaba de leer nuestro querido Roberto, que para los que se pierden, el mensaje del madero es locura. Amados, la ciencia histórica puede determinar basado en la evidencia, siempre basado en la evidencia, de que la existencia histórica de Yahoshua y su muerte tuvieron lugar porque ambas cosas existen dentro de la experiencia del área humana. Recuerden, la ciencia histórica pueden hablar, si ya demostramos por varios historiadores de que nuestro Mesías sí existió, obviamente, así rápidamente lo hicimos, entonces la ciencia histórica puede hablar de que existe la muerte, nadie puede negar eso, nadie puede negar si existió, nadie puede negar la muerte de nuestro Mesías, ¿sí? Porque la misma ciencia histórica, obviamente, vive con el hecho de que los hombres nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Lo vemos todos los días, ¿verdad que sí? Pero ahora, el tema de la resurrección es diferente, porque no cae dentro de la realidad que nosotros llamamos como la ciencia natural, sino que cae dentro de lo sobrenatural. La resurrección no es algo natural, porque en el mundo natural que nosotros vemos, que nosotros tocamos, nosotros vemos que la gente nace, crece, se desarrolla, envejece y muere, y lo enterramos. Pero los cementerios tienen cada vez más tumbas, ¿verdad que sí? Porque nadie resucita. Entonces, la resurrección no es algo natural, es algo que va más allá del proceso natural. Es un milagro desde nuestro punto de vista humano. Rompe con las leyes de la naturaleza. El grave problema en que muchos creyentes han caído al negar a Yahoshua como Mashiach es que se han dejado llevar por aquellos que solo se basan en la ciencia histórica para demostrar la validez de los hechos que tenemos en las escrituras acerca de la resurrección de nuestro Mesías. Y al dejarse llevar por ese camino, nunca van a pasar de la puerta para conocer el interior magnífico, poderoso, sublime del mundo sobrenatural, en el cual nosotros creemos. Y buscamos movernos en ese mundo constantemente, y que parte del hecho de nuestra fe en el milagrazo de la resurrección de nuestro Redentor y Mashiach Yahoshua,
¿Quién cree que Yahoshua resucitó? ¿Quién cree que nuestro Mesías fue levantado entre los muertos? Yo lo creo. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. No, esa es nuestra fe, ese es nuestro fundamento. Amén. Por eso, la resurrección de nuestro Mesías es algo fundamental de nuestra fe. Es lo que el fundamento es lo que soporta un edificio, ¿verdad? Ese es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de nuestro Mashiach. Pero los que se basan solamente en la arqueología, que es buena, que es bueno estudiarla, la arqueología bíblica, los que se basan solamente en la historicidad, en la historia, que es bueno estudiarla, pero si se basan solamente en eso, lamentablemente se están perdiendo de la parte más importante que sustenta este edificio. A ver, me leen por favor Hechos 2 del 22 al 36, si son tan amables. Hechos 2 del 22 al 36. A ver, Hechos 2 del 22 al 36. Hechos 2, del 22 al 36. Dice así. Voy a leer la versión Reina Valera en este momento, hermano. Dice así. Adelante, mía. Los israelitas, escuchen estas palabras. Yahoshua el Nazareno, varón aprobado por Elohim, por el poderoso entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que el poderoso hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del poderoso de Elohim. Lo prendieron, lo tomaron y lo mataron por manos de perversos, llevándole al madero, por lo cual el poderoso le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al maestro siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el fin de hoy, hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento el poderoso le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Seol, ni su carne vio corrupción. A ese Yahoshua resucitó el poderoso, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra del poderoso, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu de Santidad, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, mi amo a mi soberano, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepan pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Yahoshua, a quien ustedes llevaron al madero, el poderoso le ha hecho amo y el ungido, el Mashiach. Amén. Aleluya. Amén, ve amén, aleluya. Este fue el discurso de Kefa. Este fue el discurso donde Kefa exaltó el poder, la diestra del Altísimo, donde él mencionó grandes verdades que hoy en día mucha gente pasa por alto. Kefa se levantó a hablar y a enseñar todo lo que había hecho nuestro Padre y dio palabras proféticas, enseñó profecía, interpretó la profecía, pero siempre recalcó el hecho de la resurrección, porque era necesario hablar de la resurrección.
Cada vez que nosotros leemos siempre a los shaliachim hablando un discurso delante de hebreos, delante incluso del pueblo pagano, siempre recalcaban el hecho de la resurrección. Para nosotros que venimos del mundo cristiano, incluso muchos nacieron o nacieron dentro del catolicismo y siempre se nos enseñó a ver de una manera muy mística quizás todo lo que fue la parte de la resurrección. Siempre lo dimos por entendido. Y aún después en el cristianismo evangélico, siempre todavía veíamos como algo común, como algo normal ese aspecto. Sin embargo, cuando nosotros hoy en día estamos estudiando las escrituras, debemos alejarnos un poco de esa mentalidad que nos enseñó a ver todo esto como algo común y como algo normal dentro de la fe que profesó o profesamos en la antigüedad, y entender que la resurrección del Mesías es como lo dije hace rato, es el fundamento de la mesianidad de Yahoshua. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque siempre se dio por entendido que una persona podía hacer todos los milagros del mundo, que los hubo. Hubo personas que no tanto como los de nuestro Mashiach Yahoshua, no, claro que no, pero sí hubo personas que hicieron milagros, pero eso no los convirtieron en el Mesías. Hubo personas que hicieron grandes beneficios por el pueblo, pero eso no los convirtió en el Mesías. Pero, ¿qué es aquello que lo vindicaba a él como Mesías? Por eso siempre los judíos escuchaban de los discípulos hablar de la resurrección. Siempre hablaban de una manera espontánea, auténtica, de una manera contundente acerca de la resurrección, que es el fundamento principal de toda nuestra emuná. Yahoshua es nuestro Rosh Pinah, el fundamento, la piedra de edificación, Rosh Pinah, la cabeza de todo, es el fundamento de todo. Y el fundamento que mantiene a Yahoshua indicado como el Mesías, el Rosh Pinah de Yahoshua, es la resurrección. Por eso es muy importante entender el porqué, primero, la historicidad de nuestro Mashiach, y segundo, lo que fundamenta a Yahoshua como el Mesías. Siempre vamos a ver a los discípulos hablar de la resurrección. Me leen, por favor, Hechos 10 del 39 al 44. Hechos 10 del 39 al 44, si son tan amables. Hechos 10 del 39 al 44. ¿Cómo no, amado hermano? Hechos 10, 39 dice así. Nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Yahudá como en Jerusalén. A él lo mataron colgándolo sobre un tronco, pero Elohim lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a proclamarle al pueblo y a testificar que él es aquel que Elohim ha puesto como juez de vivos y muertos. Aleluya. Todos los Aleluya. profetas dan testimonio de él y de que todo el que crea en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras Simón Kefá todavía hablaba estas palabras, el Espíritu de Santidad bajó sobre todos los que oían el mensaje. Aleluya. Aleluya. Mire, amados, allí estaba hablando, si mal no recuerdo, con Cornelio y toda su familia. Era gente que si bien eran justos de las naciones, es decir, que habían abandonado sus ídolos y creían en el Todopoderoso de Israel, si bien todavía eran considerados paganos. Y Kefa les está hablando, dándole evidencia de que ellos fueron testigos de que nuestro Padre al tercer día resucitó a Yahoshua.
Incluso aquí mismo dice Kefa que él dice, nosotros comimos y bebimos con él después de su resurrección. Por eso cuidado con esa teoría que existía desde el siglo I, que muchos decían que Yahoshua siempre fue un espíritu. Él ni siquiera hoy en día es un espíritu. Quizás hoy día, debido al estar siempre en la presencia del Padre, imagínense si Moshe, que estuvo 40 días en la presencia del Padre, cuando bajó tenía el resplandor, ¿sí? Su cara resplandecía, había cambiado su físico porque ahora alumbraba la presencia divina en él. No nos imaginamos nuestro Mashiach, cómo vendrá lleno de luz, de la gloria del Altísimo. Pero miren lo que dijo Kefa, que él no era un espíritu, que él comió, que él bebió por esos 40 días aproximadamente que estuvo con sus discípulos. Entonces, siempre, aún Kefa aquí cuando les habla a Cornelio y al centurión romano que estaba allí y a toda su familia, les habla de la resurrección, les enfatiza la resurrección. Y que ahora, a través de la resurrección, nuestro Padre Celestial ha elevado a Yahoshua como el juez, como el que ha de juzgar a vivos y a muertos, porque a él se le dio toda autoridad. Romanos 10, del 4 al 11. ¿Me lo leen, por favor? Romanos 10, del 4 al 11. Romanos 10, del 4 al 11. Romanos 10, del 4 al 11 dice así. Porque el objetivo de la Torá es el Mashiach, para justificación de todo el que cree. De la justificación que proviene de la Torá, Moshe escribió: el que cumpla estos preceptos vivirá por ellos. En cambio, la justificación que es por la fe se expresa así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar al Mashiach, ni quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. ¿Qué dice entonces? El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yahoshua es el Maestro, y si crees en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para obtener justificación, y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Porque la Escritura dice: todo el que crea en él, no quedará avergonzado. Aleluya. Que si confesamos con nuestra boca que Elohim lo resucitó de entre los muertos, si creemos en su resurrección, si fundamentamos nuestra fe y nuestra salvación en él, en que Elohim lo ha levantado de entre los muertos al tercer día y que lo ha hecho juez de vivos y muertos, nosotros vamos a obtener salvación. Tenemos salvación. En su nombre nosotros hicimos inmersión. Porque es nuestro maestro Yahoshua, a través de la resurrección, que nuestro Padre le ha dado la capacidad para que nosotros podamos obtener salvación por sus méritos, por su sacrificio, si echamos mano a su sacrificio. Bendito es el Eterno, ¿verdad que sí? Nuestro Padre es bueno. Hechos 4, del 10 al 14. Hechos 4, del 10 al 14. Hechos 4, del 10 al 14 dice así: que quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Yahoshua el Mashiach, el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en un madero y a quien Elohim resucitó de entre los muertos. Por medio de él se encuentra este hombre curado aquí, delante de ustedes. Este es la piedra que desecharon ustedes, los edificadores, y que ha venido
a ser la principal piedra angular. Aleluya. Nuestro Rosh Pinah, Yahoshua HaMashiach. Y siempre, amados, miren, cada vez que ustedes ahora lean a los apóstoles, lean las cartas de los emisarios, siempre va a ser el común denominador en su discurso, en su retórica, lo que es la resurrección de Mashiach. Pues es algo tan importante de entender, es una de las edificaciones que levanta y mantiene nuestra fe. Nosotros no podemos predicar si no predicamos de la resurrección del Mesías. Cuando nosotros hablamos de Mashiach, debemos elevar este punto y hacerlo notar, quitarles un poco el chip a la mentalidad occidental de ver esto algo como común. No, enseñar que la resurrección es mucho más poderosa, es algo tan sobrenatural que vindicó a nuestro Mashiach, el poder del Padre como Mashiach, que vindicó a Yahoshua como Mashiach. Tengo más citas, pero las voy a dejar quizás para lo último, para que nosotros podamos, pero quiero adelantar en varios puntos y después vamos a estar escuchando o leyendo esas otras citas que tenemos allí o que yo he marcado de los escritos de los apóstoles, de los Shaliachim, pero vamos a leer vamos a leer otro. Gálatas 1:1. Mire cómo comenzaba su discurso Shaul. Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Shaul, enviado no de parte de hombres, ni por intervención humana, sino por medio de Yahoshua el Mashiach y de Yahweh el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Amén. Ese era lo primero en el discurso, era la principal evidencia, lo que más hacían de notar ellos de la enseñanza, que nuestro Padre resucitó a Yahoshua de entre los muertos. Siempre, ustedes ahora, cada vez que ustedes lean, van a conseguir que nuestro Padre lo levantó, que nuestro Padre lo resucitó. Siempre se encontraba en los labios de los discípulos la resurrección de Mashiach. Porque ese es el Rosh Pinah, eso es lo que fundamenta a Mashiach o a Yahoshua como Mashiach. Y si lo fundamenta él como Mashiach, ahora Mashiach nos fundamenta a nosotros como el Salvador, nuestro Redentor y nuestro Juez. Por eso la resurrección es tan importante de entenderla y también de defenderla. Porque, a ver, como dijo Shaul, le dijo a los hebreos en capítulo 6, ya ustedes ya no son bebés, ya no se les puede seguir dando lechita. Ya debemos consumir alimento sólido. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para defender la mesianidad de Yahoshua delante de un judío? Porque, como lo dije hace un momento, para la cultura occidental, para la mayoría de las personas que venimos del cristianismo en sus diferentes formas, ¿qué sucede con ello? Tenemos de que la resurrección es un evento común, es algo común. Siempre se habló de la resurrección. Siempre que se estaba en Semana Santa, las famosas películas de Hollywood, los documentales donde se hablaba, y uno siempre se familiarizó con ello, ¿o no? Allá estaban seguramente nuestro Moshe, nuestro Roberto comiendo bastante dulce en Semana Santa y los platos típicos de Semana Santa, ¿no? Bastante bon, acá de Colón. Bastante, esa es una especie de torta, ¿no? Como un pan de frutas, algo así, una torta de frutas. Es correcto, amado. Bueno, en Venezuela, para la parte del campo, mi amor, eran los 7 potajes, ¿verdad? Se le llamaban así, los 7 potajes. Eran como 7 comidas, los dulces, postres, pero eso eran unas comelonas que se hacían y siempre eran los canales de televisión, los canales nacionales, con las películas relacionadas a la vida del Mesías, a la niñez del Mesías, muchos especulando, ¿no? en ese aspecto, pero siempre en nuestra cultura se enseñó esa parte. Por eso cuando uno le habla a un cristiano acerca de la resurrección, ok, pero resulta y pasa, amados hermanos, que este punto, este aspecto de la resurrección en general no se ha entendido muy bien. No se ha podido enseñar muy bien, no se ha comprendido el valor tan grande que tiene
Ah, ok, correcto. Nuestra Juan Magdalena dice que en México solo se come carne, no se come carne, perdón, solo pescado. Creo que ya en Venezuela también, ¿no? Sí, en Venezuela también, y creo que aquí en Panamá también se tiene esa costumbre de comer solo pescado. Sí, por todo, de no se comen carne roja, ¿no? Para el tiempo de Semana Santa, todo eso viene después de la Cuaresma, que son los 40 días de ayuno por Tamuz, que la Iglesia Católica después lo tomó como Cuaresma y que desemboca en el festival de adoración a Dagón, del dios pez, donde solamente se come pescado y que también se evita el comer carne por las implicaciones del festival a Dagón, que la Iglesia Católica pues lo mezcló con la popular Semana Santa. Todo eso es paganismo puro, pero se enseñó mezclado con la escritura. Tenemos acá una princesa pequeña que la tenemos aquí al ladito compartiendo con el papá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando nosotros vamos a enseñarles y a transmitirle a un judío? Amados hermanos, es muy importante que ahora una cosa es hablarle a las personas que vienen del cristianismo. Es se les puede enseñar fundamentos, se les puede enseñar principios, porque ya hay quizás una cultura que enseñó desde el principio ese tipo de aspectos. Pero ¿qué sucede cuando se va a enseñar en el judaísmo? Cuando uno tiene que defender nuestra emuná delante del judaísmo, delante de ese conocimiento de las raíces hebreas que se ha levantado y que hoy en día muchos están negando a Yahushua, maestros que se están levantando, trastornando y trastocando la fe de muchas personas que, como lo dije hace rato, con buen corazón, siguen adelante creyendo en Yahushua, pero llegan este tipo de personas. Amados, tarde que temprano te va a tocar a ti defender la mesianidad de Yahushua. ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes utilizar los evangelios, no puedes utilizar las cartas de Pablo, no puedes utilizar las cartas de Pedro, no puedes utilizar eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a defender si te quitan a ti el nuevo pacto? Y como lo dije hace un momento, no podemos defender nuestra fe con nuestra misma fe. Debemos buscar fuentes externas. ¿Cómo haces para defender la mesianidad de Yahushua como lo hacía Shaul, como lo hacía Kefa, delante de los judíos? Amados, primero que nada, los milagros o lo sobrenatural escapan a la ciencia histórica, no caen dentro de la investigación histórica, sino caen dentro de la rama de la teología de la fe, de lo sobrenatural, de incluso, no es la palabra más correcta, pero de lo metafísico, o se puede decir incluso de lo místico, no son las palabras más correctas, pero para darle quizás un énfasis. Incluso se trata de algo que va más allá de lo físico, que es lo que tratamos de transmitir. O de la historia de la ciencia en sentido general, no porque no exista, sino porque se trata de una categoría de eventos que no caen en el campo de la investigación científica. Propiamente dicha de manera general, lo que es la resurrección no cae dentro de lo que hoy en día la gente que incluso no está creyendo o están apostatando de Yahushua, están utilizando para defender que él no existió o que la resurrección no existe, porque no se están basando en lo que es la teología o la escatología o lo sobrenatural o lo espiritual, sino en la ciencia histórica, en la ciencia antropológica, en todas esas toda esa ciencia de investigación que está a muchos años luz de la verdad espiritual o de la profundidad espiritual o de lo que nosotros en otros términos llamamos las sombras proféticas, las sombras espirituales. Y por eso muchos erran y están errando lamentablemente al tratar de entender con una mente científica, con una mente histórica, superficial, algo que solo podemos entender y creer a través de lo sobrenatural, de la fe, de eso que fundamenta de nuestra creencia, de nuestra esperanza, de una esperanza certera en nuestro Padre Celestial. Al Eterno se le alcanza a través de la fe, no a través de la ciencia. Si bien lo físico también demuestra nuestra conexión con nuestro Padre,
porque tú no puedes guardar los mandamientos solamente de manera espiritual, ¿no? Aunque dándole el concepto cristiano, porque cuando nosotros hablamos de que estamos guardando los mandamientos de manera espiritual, es que lo estamos haciendo con todo nuestro ser, porque la Torah es para espirituales. No nos quedamos sentados meditando y estamos guardando mandamientos en ese momento, no. Estamos guardando los mandamientos que son espirituales en toda nuestra vida, porque somos espirituales y eso incluye lo físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir adicional? Podemos demostrar más allá, amados, de la duda razonable que Yahoshua murió. Eso ya está demostrado históricamente. Tenemos ahí 3 historiadores. Yo les invito a que busquen ustedes. Van a conseguir, por ejemplo, en Wikipedia, siempre verificando las referencias, ¿no? En alguna biblioteca virtual seria también. Van a poder ustedes conseguir o búsquense los libros preferiblemente para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Pero ustedes van a poder verificar eso de la historicidad de que la muerte de Yahoshua fue un evento histórico, comprobado por la historia. ¿Cómo demostramos hoy que Napoleón Bonaparte existió? Por la historia. Que todo lo que sucedió antes fue cierto, por la historia, por los libros, algunas evidencias de ciertas circunstancias, situaciones, estatuas quizás que quedaron hoy en día. Pero la historia, los libros son los que demuestran que ellos existieron. A veces hay judíos que a veces nos dicen, él no existió. ¿Cómo demuestras tú que Moshe existió? Sin utilizar la Torá, sin utilizar el Tanaj, sin utilizar el Antiguo Pacto. ¿Cómo demuestras tú que Moshe existió? Tenemos que colocarlos en nuestro terreno. Porque así como hay principios para atacarnos a nosotros, también hay esos mismos principios, los atacan a ellos. Entonces, debemos entender que por sobre toda duda razonable, Yahoshua murió, resucitó, y sobre esa base, edificar nuestra fe, nuestra confianza en la resurrección de Yahoshua. ¿Por qué es importante para la fe de los que seguimos a Yahoshua como Mesías que Él haya resucitado entre los muertos? ¿Por qué es tan importante ese evento? ¿Cuál es la importancia de ello? Amados, cualquier aspirante a Mesías, y aquí es donde va el punto de lo que les dije hace rato, cómo defendemos a Yahoshua, la mesianidad de Yahoshua, sin utilizar el pacto renovado. ¿Cómo lo hacemos? Cualquier aspirante a Mesías que muere sin concluir su papel mesiánico queda inmediatamente descalificado para ser considerado el Mesías. Cualquier aspirante a Mesías. Hubo muchos aspirantes a Mesías. Cualquier aspirante a Mesías que muera sin concluir su papel mesiánico. Por eso hay que entender cuál es el papel del Mesías. Cuáles son sus funciones que él debe cumplir, qué es lo que debe fomentar, qué es lo que él debe de hacer. Esta enseñanza es para hermanos y hermanas que quieren crecer, quieren estar más maduros, crecer más en conocimiento, defender más la emuná, prepararse más maduramente. Por eso debemos entender cuál es el papel de nuestro Mesías. Es que lo queremos ver, ok, nos gozamos en su presencia, vamos a gozarnos con nuestro rey, pero solamente eso. ¿Qué va a hacer él por nosotros? ¿Qué va a hacer él por la humanidad? ¿Cuál es su papel? ¿Cuáles son los requisitos para que él sea un aspirante a Mesías calificado? Incluso el mismo Mesías. Le voy a dar 3 ejemplos de fallidos Mesías. Primero, Rabí Akiva, ya lo he mencionado en otras enseñanzas. Rabí Akiva consideró a Bar Kokhba. Y esto es uno de los argumentos que ustedes pueden presentar a nuestros hermanos judíos cuando refuten a Yahoshua como el Mesías. Le voy a dar uno. Nuestros hermanos judíos han tenido más de 66 fallidos o falsos mesías en la historia. Lo que pasa es que esa información, como nosotros venimos de religiones occidentales, esa información pues
Nunca la tuvimos nosotros a la mano. Pero es importante saberla. Rabbi Akiva, uno de las luminarias del judaísmo. Es más, él fue el reformador del judaísmo del primer siglo, del segundo siglo, perdón, del primer templo, del segundo templo, y es hoy en día el judaísmo que se tiene es gracias a Rabbi Akiva. Este judaísmo que hoy en día tenemos, el judaísmo ortodoxo, es distinto al judaísmo de Yahoshua. Es más intelectual, es más estudioso, es más enfocado en el estudio. Obviamente, eso es necesario. Es más enfocado en ello, no todos, porque también está la parte espiritual, ¿sí? Pero Rabbi Akiva, ¿qué hizo Rabbi Akiva? Consideró a Bar Kokhba el primer fallido Mesías, o uno de los primeros. Bar Kokhba era un comandante judío que lideró la segunda revuelta judía contra Roma. Y para ese tiempo era el emperador Adriano, Adriano era el emperador de Roma, y en la famosa revuelta judía de los años 132 al 135, este rabino, esta luminaria del judaísmo, una de las mentes rabínicas más extraordinarias de la historia, consideró a este comandante judío Bar Kokhba, lo que fue el líder de la revuelta, lo proclamó, lo declaró el Mesías. Lo presentó y lo anunció como el Mesías. Y entonces cuando los romanos acabaron con aquella revuelta y mataron a este comandante, todo el mundo supo, incluyendo el rabino Akiva, que este varón no era el Mesías. Por una simple razón. Aunque tenía todas las características de ser el Mesías, aunque reunía todo el liderazgo para ser visto como el Mesías, no completó la tarea. Murió en el proceso. Y cuando mueren en el proceso, automáticamente dejan o son descalificados para ser el Mesías. ¿No sucedió lo mismo con nuestro Mashiach? Que cuando se estaba en el proceso para poder instaurar la edad mesiánica, murió. ¿Por los romanos igualmente? ¿Cuál es la diferencia? Ya la vamos explicando. Otro, cuando el gran rabino Shabbatai Zvi del siglo XVII pensó que era el Mesías y logró incluso reunir un enorme movimiento mesiánico en Europa y avanzó hacia Israel para salvarla del Imperio Otomano, los soldados turcos lo apresaron en la frontera. Entonces, miren lo que hizo este falso Mesías para salvar su vida. ¿Saben qué hizo? Se convirtió al islamismo. Le dijeron, ¿te conviertes al Islam o te matamos aquí mismo? Se convirtió al Islam. Y finalmente muere y todo el pueblo judío europeo que había puesto en él su esperanza mesiánica se dio cuenta inmediatamente que este era un fallido o un falso Mesías. Vamos un poco más cerca, en el transcurso de ese tiempo hubo muchos falsos o fallidos Mesías. Menachem Mendel Schneerson, el séptimo líder de Chabad para los años de 1970-1980, cuando este varón dio indicios de ser el Mesías, pero luego muere de un accidente cerebrovascular, todo el mundo se dio cuenta que era otro fiasco, otro fallido Mesías. 1000 rabinos lo declararon el Mesías. Y aún hoy en día está la tumba del rabino y la gente va a orarle allí. Es más, en la página de Chabad hay un número, si mal no recuerdo, donde usted puede enviar las oraciones o las peticiones y alguien allá encargado le lleva eso a la tumba del rabino. Eso es idolatría. Si se juzga a los católicos porque hacen eso con las imágenes o con los muertos, también hay que juzgar esto con nuestros hermanos judíos. Están cometiendo idolatría. Esto es un principio de la Torá. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Amados, desde los días del Shaliach Shaul, del apóstol Pablo, desde los días de este maestro de la Torá, fue creído en Israel que cualquier aspirante a Mesías, es más, desde los tiempos de Mashiach, se creía, se enseñaba que cualquier aspirante a Mesías
que muere en el proceso sin establecer la edad mesiánica es un fallido Mesías. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, un falso Mesías. Y lo único que trae un falso o un fallido Mesías es decepción para la gente que lo sigue, que cree que él es el Mesías, una profunda decepción, una profunda vergüenza en esta gente porque puso toda su confianza en ese aspirante Mesías. Puso toda su confianza en las declaraciones mesiánicas, pero luego no logra establecer la edad mesiánica porque muere. Los lleva a todos a una total vergüenza pública y la ruina escatológica. Anoche estábamos hablando acerca de lo que sucedió con Kefa, con los discípulos, que cómo estaban tan avergonzados, tan decepcionados de Yahoshua, que ni siquiera fueron capaces, se arriesgaron por ir a salvar el cuerpo para darle una sepultura digna. Que mismo Kefa todavía lo niega, porque estaba avergonzado y tenía más miedo de lo que le pudiesen hacer que de respaldar a su gran maestro. Y tanto que abrió la boca para defender y para decir que él nunca lo iba a dejar solo. Pero cuando muere nuestro Mesías de la manera más vergonzosa y humillante posible, aparte de lo cruel y sangrienta, ellos se sintieron totalmente defraudados, decepcionados, se olvidaron de la autoridad, se olvidaron del poder, se olvidaron de los milagros que vieron, se olvidaron de todo eso y solamente se dejaron llenar por la decepción. Hay que colocarnos en sus zapatos. Hay que entender todo esto desde otra perspectiva. No fue fácil para ellos. Pero vino nuestro Mashiach y los restauró, ¿verdad? Pero miren esto, aún antes de la muerte o de la ejecución de nuestro Rabí Yahoshua, los que creían en él como Mashiach ya estaban dudando. Nada más y nada menos que Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, el que introdujo oficialmente a Yahoshua a la comunidad israelita como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, el que preparó el camino para su ministerio, al ver que la edad mesiánica, que el reino de Elohim no se establecía, le envió a sus discípulos a preguntarle si él era el Mesías o no. Ya estaba dudando. Lucas 7 del 18 al 23. ¿Quién me lo lee, por favor? Lucas 7 del 18 al 23. Lucas 7 del 18 al 23. Así es. Dice así. Se hizo la luz. Los discípulos de Yohanan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Yohanan a 2 de sus discípulos y los envió a Yahoshua para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Yohanan el inmersor nos ha enviado a ti para preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus inmundos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Yahoshua les dijo: vayan, hagan saber a Yohanan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado la buena nueva. Y dichosos son aquellos que no hayan tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Yohanan, comenzó a decir de Yohanan a la gente. 23, ¿verdad, mía? Hasta el 23. Ah, bien, hasta allí. Amén. Muchas gracias, mía. Miren lo que sucede. Miren lo que sucedió con Yohanan. Yohanan le manda a preguntar si él era el Mesías. Muchas gracias a nuestra joven María de Jesús, que ha estado pendiente con las citas bíblicas, al igualmente que con nuestra hermana Leticia Rocha, compartiendo ya las citas bíblicas.
y con todos nuestros hermanos, obviamente, acá en Salazón, que están aquí pendientes, compartiendo también mensajes. Estoy viendo igualmente los chats que están compartiendo acá acerca de la enseñanza y obviamente nuestros hermanos lectores allí compartiendo la bendita palabra. Pero miren que Johanán todavía ya estaba dudando de Yahoshua, ya estaba dudando de nuestro maestro. ¿Eres tú el que estábamos esperando o debemos seguir esperando? Todavía él fue el que vio descender al Espíritu de Santidad en forma de paloma y posarse en el hombro de nuestro Mashiach en forma de Yoná, de paloma, y escuchó ese bat call, esa voz grande: este es mi hijo amado en el cual me complazco, con el que tengo complacencia, como dice la traducción. Y aún así, después de haber escuchado y visto eso, ya estaba pensando que ya, a ver, estoy dudando de ti. ¿Tú quién eres? ¿Realmente eres el que estábamos esperando o eres otro? Y nuestro Mesías le manda a decir algo acerca del profeta Isaías. Isaías 61 del 1 al 2. Rápidamente, amados. Ruach Adonai Alai, el espíritu de Adonai está sobre mí. ¿Pueden leerlo, por favor? Isaías 61 del 1 al 2. Dice así: el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar un año del favor de Yahweh y un día de vindicación por nuestro Elohim. Aleluya. Para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo en Sión. Amén. Amén. Muchas gracias, Miaj. Mire que nuestro Mashiach le responde con esta profecía, recordándole a Johanán la profecía de Isaías. Amados, pero aún así, él pudo haber hecho todos esos milagros. Pero si él muere y queda allí, hubiese sucedido como con los discípulos. Fue un gran profeta, pero murió. Listo, se acabó. Nuestra fe no se basa en lo que hizo Elías. Nuestra fe no se basa en lo que hizo Eliseo, o lo que hizo Isaías, Jeremías. Nosotros no los utilizamos a ellos o utilizamos sus méritos para poder acercarnos al Padre, para nada. Mire, Pablo, Shaul no dudó en escribir en sus días algo que dijo nuestro Aj Eduardo hace rato, que si Yahoshua no resucitó, estamos listos y fritos. Cito la frase de nuestro Aj Eduardo. Somos el pueblo más digno de lástima de todo el mundo. Y también escribió, él dijo que es imposible el perdón y la expiación de nuestros pecados con un Mesías muerto o con un fallido Mesías, por muchos milagros que hubiese hecho. Un aspirante a Mesías muerto ya no puede expiar los pecados. Y como él mismo dijo, si Yahoshua no resucitó, todavía estamos perdidos en nuestros pecados. Vamos a cerrar esto y nos vamos. ¿Para qué seguimos predicando? Hagamos el bien y no miremos a quién, como dice la frase por ahí en la calle, y no sigamos predicando entonces. Si ese es el caso. Vamos a leer lo que dice, estaba escuchando a un hermano que él decía, me recordó lo de Discovery Channel, que en el 2007 sacó un documental, ¿no? Diciendo que en una tumba en un barrio judío contenía los restos de Yahoshua. Sí, que incluso, imagínense si eso hubiese sido cierto. Se levantó un polvorín para ese tiempo, en el 2007. La gente creyendo, hubo un gran alboroto por eso.
Y ahí es cuando se levantó a muchas personas a afirmar eso, casi que convierten ese lugar en un centro de adoración. Pero al decir eso, automáticamente si eso hubiese sido cierto, y ahí fue donde salieron los investigadores, los arqueólogos, los investigadores científicos, los que trabajan con la genética, todo ello, hicieron sus investigaciones y todos a una voz dijeron que eso fue manipulación por parte de Discovery Channel, para el lucro, con las ganas solamente de sacar dinero. Pero la gente, por andar diciendo, era eso, tratando de desestimar la fe y aparte para generar más lucro. Pero hasta los mismos científicos salieron imparcialmente a decir, miren, eso no es cierto. Esta no es la tumba de Jesús, como ellos lo llaman. Vamos a leer qué fue lo que dijo Shaul, qué fue lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 15, del 1 en adelante. ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Cómo no, amado hermano? Primera de Corintios 15. Ahora, adelante, hermanos, del 1 al cual. Adelante, y me disculpa si la interrumpo. Sí. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y también están firmes en ella. Y por medio de ella también se salvan, si la retienen como yo se la he proclamado. De lo contrario, creyeron en vano. En primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que el Mashiach murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Kefá y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y todavía, y otros ya duermen. Luego se le apareció a Jacob y después a todos los enviados. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, pues yo soy el más significante de los enviados, y no soy digno de llamarme enviado, porque perseguí a la comunidad de Yahweh. Pero por el favor de Elohim, soy lo que soy, y su bondad para conmigo no ha sido en vano. Al contrario, he trabajado con afán más que todos ellos, aunque no yo, sino el favor de Elohim que me acompaña. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído ustedes. Ahora bien, si se predica que el Mashiach ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra proclamación. Vana también es la fe de ustedes. Y hasta quedamos como falsos testigos de Elohim, porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach. Cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Así es. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Si Dejémoslo ahí, mira. Dejémoslo ahí, disculpe la interrupción, amado. Okay. Amados, mire lo que dijo Shaul, palabras más, palabras menos.
si Yahoshua no resucitó, estamos perdidos. Estamos perdidos. Somos los más despreciados, estamos más avergonzados que nunca, si ese fuese el caso. Somos los más indignos, porque hemos confiado en vano. Pero como lo dijo Shaul, el caso es que el Mashiach sí resucitó. Aleluya. El caso es que nuestro Padre sí lo resucitó. Su fiel, su leal, su hijo no vio corrupción y él lo levantó de entre los muertos. Y lo ha sentado a la diestra, lo ha hecho juez, tanto de vivos como de muertos. Y nuestros hermanos que murieron batallando por la fe, por traer esa buena nueva, por darnos a nosotros la vara para que sigamos esta carrera, no murieron en vano, porque murieron con la fe y la esperanza clara de que Yahoshua sí resucitó y que nuestro Padre lo ha vindicado a lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre, en el cual solamente hay salvación para los hombres. No hay otro nombre, no hay otros méritos que nos puedan dar salvación. Y todo es gracias a la resurrección que le dio nuestro Padre. No que Él se haya resucitado a sí mismo, sino que nuestro Padre lo exaltó por encima de todos para darle la autoridad que ahora tiene. Bendito es Adonai Yahweh, que lo resucitó de entre los muertos. Y que por eso nuestra salvación, nuestra fe, no es en vano. Nuestra fe es algo tangible, es algo palpable, pero mantente en esa fe, mantente en esa santidad, guarda los mandamientos, guarda la Torá y vivirás. Cree en Yahoshua y te salvarás. Pero debemos hacerlo fuertemente, con conciencia, más que nunca, llevando la palabra, preparándonos para defender con eficacia la emuná, no dejándonos llevar por las situaciones de este mundo, no dejando que el adversario, los sistemas sociales, la economía, el problema, la enfermedad, nos apaguen nuestras ganas de servir, no dejando que el mundo apague la flama, la llama que el Espíritu de Santidad ha dado o está en ti. Porque si no, no estás entendiendo que Yahoshua sí resucitó de entre los muertos por el poder del Padre. Amados, para que un aspirante a Mesías pueda ser visto y considerado como el Mesías, hijo de David, como el Mashiach de Israel, no puede morir en el proceso del establecimiento de la edad mesiánica, anunciada por los profetas. Ya que al momento que muere y no cumple las profecías o exigencias mesiánicas, entonces dicho aspirante se descalifica. Entonces, si Yahoshua murió en el proceso, ¿cómo puede ser considerado el Mesías? Hay muchos argumentos y muchos puntos muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, pero que los vamos a estar estudiando en la próxima enseñanza de este tema acerca de la resurrección del Mesías. Pero lo más importante que nosotros debemos entender, que nuestro Mesías fue exaltado por nuestro Padre al levantarlo de los muertos, que tenemos el elemento histórico que demuestra la historicidad de Yahoshua, que demuestra que nuestro Mesías sí existió, sí vivió, y que por orden expresa de Poncio Pilatos murió ejecutado en el madero, en suelo hebreo, por los romanos. Y que ahora nosotros tenemos la esperanza certera de que tenemos un justificador, un abogado a la diestra del Padre, delante del Padre, que intercede, que nos justifica, para que así nosotros podamos obtener salvación. Pero no te dejes arrebatar tu salvación, no te dejes arrebatar las ganas de servirle, no te dejes arrebatar todo lo que nuestro Padre ha colocado en ti por amor a su Hijo, porque de tal manera nuestro Padre te ha amado a ti, me ha amado a mí, nos ama y ha amado a este mundo, que envió a su único Hijo
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Amados, no te dejes arrebatar la emuná, no te dejes sembrar la duda de que Yahoshua resucitó de entre los muertos, de que Yahoshua existió empezando por allí, de testificar con poder de lo alto de que nuestro Padre ha resucitado a nuestro Mesías, pero debes hacerlo con conciencia. Prepárate, por favor. Prepárate para poder defender la emuná, para poder defender nuestra fe hebrea, así como lo hizo Shaul, así como lo hizo Kefa. Nuevamente la pregunta, ¿cómo defiendes tú la mesianidad de Yahoshua sin utilizar el nuevo pacto, sin utilizar los escritos nazarenos, sin utilizar las cartas de Shaul, las cartas de Kefa? ¿Cómo defiendes tú la mesianidad de Yahoshua? Porque se nos puede resultar fácil hablarle a las personas con una mentalidad occidental, a los cristianos evangélicos, católicos, porque quizás estamos en la misma línea, vamos a decirlo de esa manera. Pero ¿cómo defiendes tú la mesianidad de Yahoshua delante del pueblo judío? Cuando se te levantan a preguntarte, a refutarte y a sacarte tantos argumentos de la Torá para negar la mesianidad de Yahoshua. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo defiendes tú la fe? ¿Cómo haces tú que el Espíritu de Santidad fluya a través de ti para demostrarle a esa persona que Yahoshua es el Mesías prometido? ¿Cómo lo haces? Amados, esto y más los vamos a estar estudiando en las próximas enseñanzas acerca de la resurrección de nuestro Mesías. Prepárate y te invito a que no te pierdas las siguientes enseñanzas acerca de este tema. Recuerda que nosotros tenemos que prepararnos eficazmente porque hay una ola y un mundo de apostasía que se está levantando. Y da dolor, da temor y temblor ver a hermanos que están siendo confundidos, que están siendo llenos de, o están siendo llenos de dudas, llenados de todos esos argumentos que están trastocando la fe de ellos y ya no saben qué hacer. Pero cuando escuchan un argumento sólido, algo que refresque sus vidas con claridad, llega la shalom a sus vidas y pueden entender cada vez más. Que tú seas esa persona que lleve la libertad, que lleve el estandarte de la Torá, que lleve realmente los argumentos eficaces, la Torá, como lo hacía Shaul, como lo hacía Kefa. Ellos no andaban como pastores cristianos por allí, discúlpenme los pastores cristianos, no todos, pero sí la gran mayoría, enseñando sandeces que no tienen ni pies ni cabeza, sino enseñando a través del Espíritu, con conocimiento, con sabiduría de lo alto, la palabra del Eterno. Y estaban preparados para explicar cualquier punto de la Escritura. Tú debes hacer lo mismo. No te puedes quedar siempre en una misma cosa de la palabra, porque no vas a crecer, no vas a entender el mundo contextual de la Escritura, no vas a entender todo el hilo que une desde Génesis hasta Apocalipsis, y que la piedra angular, el Rosh Pinah de toda nuestra fe y de nuestra salvación y de la Kitve HaKodesh, de la palabra inspirada, es nuestro Mashiach Yahoshua. Si tú te preparas, no vas a vivir encendido ese fuego del altar en tu corazón. No va a estar el Espíritu de Santidad allí preparando tu vida para poder llevar con eficacia la palabra. No dejes que las circunstancias apaguen el amor y el fuego que hay en ti, que debe haber en ti. Anímate. Una de las cosas de las mentes fuertes es que tienen la capacidad de autoanimarse y de animar a los demás. Pero aún más, si tenemos al Espíritu de Santidad, nos va a dar la fortaleza que necesitamos. No esperes que los demás actúen por ti. Prepárate tú y sé luz para los demás. Muestra el camino, alumbra el camino para que los demás se preparen y no sean más confundidos. No se queden todavía en el cristianismo aprendiendo sandeces y media, no todo, pero sí la gran mayoría,
enseñándoles a violar los mandamientos, pero que tampoco se vayan al extremismo del judaísmo, negando al Mesías o haciendo cosas que pueden resultar vanas, perdiendo el tiempo en hacer cosas que realmente no llegan ni siquiera, que no pasan del techo para arriba, porque son cosas vanas. Amados, la exhortación es a que vivamos en santidad, a que nos preparemos con eficacia y a que defendamos con conocimiento el poder del Altísimo, declarando a Yahoshua como el Mesías. De esa manera podremos derribar todo lo que la religión y el adversario ha levantado para poder que el mundo, incluyendo nuestros hermanos judíos y todos nuestros hermanos cristianos, vean a Yahoshua como el Mesías y a la Torá como la única fuente de santidad. A Yahoshua como el único medio de la salvación y la Torá como la única fuente de santidad. Sin esas dos cosas, nunca podremos llegar a la meta. Amados, recordemos que ustedes y nosotros tenemos la firme responsabilidad de llevar la palabra y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados, si ustedes están de acuerdo con nosotros y están a favor de esta causa que profesamos acá en Yeshua Metzudah, les invito a que no dejen de orar por nosotros, que siempre estén allí orando, compartiendo y ayunando, y que en sus ayunos estén en sus labios esa oración por esta congregación que busca prepararse para llevar la palabra, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que cada día más queremos organizarnos de mejor manera como comunidad local y también como comunidad internacional para poder compartir la bendita palabra de una forma unánime, con claridad, sin tantos adornos, pero que pueda causar en los corazones, a través del Espíritu de nuestro Padre, temor, restauración, santidad y obediencia. Y sobre todo, una firme confianza en Yahoshua, nuestro Mesías. Pero no olvides que también tu contribución, tanto tus ofrendas, tus diezmos voluntarios son necesarias para que de esa manera podamos asistir a tantos hermanos como podamos y también tener los recursos para poder llevar esa palabra a las naciones, a nuestros hermanos, a los de cerca y a los de lejos. Así que te invito a que de una u otra manera seas partícipe de este ministerio, el cual está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, anunciándoles: salgan de en medio de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de las plagas y de los castigos que vendrá sobre la gran ramera y sus hijas. Amados, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hasta aquí.